Buenos días y bienvenidos a este nuevo evento organizado por REDIT, la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana, en colaboración con la Agencia Valenciana de la Innovación. Quería trasladaros a los más de 150 personas que os habéis interesado por este nuevo evento el agradecimiento de todo el equipo de REDIT, porque la verdad es que es sumamente satisfactorio contar con vuestro respaldo y esta demostración de interés en dos estudios nuevos que vamos a tener la ocasión de conocer esta mañana de la mano del catedrático Francisco Mas, que son absolutamente necesarios para abordar el futuro en clave positiva y sobre todo con el objetivo de mejorar día a día el desarrollo de nuestra querida Comunidad Valenciana. Como os decía, sois casi 160 personas las que os habéis interesado por este evento y la verdad es que tener presentes a los principales representantes empresariales del ámbito universitario, presidentes de institutos tecnológicos, pero también de la propia administración, tener la máxima representación de la Agencia Valenciana de la Innovación, del IBACE, de la Consellería de Innovación, de la Vicepresidencia de la Generalitat Valenciana, da muestra de que tenemos un ecosistema vivo y, sobre todo, ávido de conocimiento y ávido de colaborar para construir entre todos esta sociedad que queremos para nuestra tierra. Sabéis que este año ha sido un año complicado, pero precisamente desde REDIT hemos querido seguir apuntalando una de las actividades estratégicas que es para nosotros nuestro think tank. Desde luego, estamos convencidos que solo a través del conocimiento y de la innovación vamos a ser capaces de afrontar el futuro de manera optimista y, sobre todo, abordando esos retos con la absoluta garantía de que podemos llevarlos a cabo en beneficio del bien común. Desde luego, REDIT y todos los agentes con los que colaboramos, que sois todos, estamos convencidos de que solo la suma de esfuerzos nos van a permitir construir el futuro de la Comunidad Valenciana que queremos, deseamos y nos merecemos. Los estudios que a continuación presentará el profesor Mas los iniciamos en el año 2019 y esto es una evolución que nos ha permitido profundizar más si cabe en las barreras que se encuentran las empresas a la hora de abordar sus retos en materia de innovación y, sobre todo, lo que hemos podido observar es cómo evolucionan y cómo cambian estas barreras cuando este acompañamiento y estos retos se afrontan de la mano de los centros tecnológicos. Por otra parte, nos ha interesado mucho conocer, analizar e identificar cuál es la competitividad de la Comunidad Valenciana respecto a otras regiones europeas. Y a lo largo de la ponencia que a continuación tendremos ocasión de disfrutar, veremos esas claves que nos van a permitir a todos mejorar nuestro desempeño y, sobre todo, contribuir a la mejora de la competitividad de nuestra Comunidad Valenciana en beneficio de ese nuevo modelo productivo y social que queremos, donde la innovación, el conocimiento y la tecnología deben ser factores absolutamente estratégicos para nuestro desarrollo futuro. Os anuncio que el chat desde ya lo vamos a abrir y lo ponemos a vuestra disposición para que nos podáis trasladar preguntas, cuestiones que posteriormente compartiremos con el profesor Mas. Y, como veréis, tenemos ante nosotros una jornada intensa, apasionante y que estamos convencidos de que va a ser de sumo interés. Por mi parte, no me queda más que dar la palabra a Francisco Mas Verdú, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia en materia de economía aplicada, que ha sido quien ha coordinado este complejo y apasionante trabajo que hemos llevado a cabo desde REDIT y que, bueno, Paco, si me permites, te cedo la palabra y ansiosos de que nos cuentes cuál es la realidad y, sobre todo, qué podemos hacer para mejorar nuestro futuro. Gracias, Gonzalo. Gracias por la asistencia a todos quienes están conectados, a quienes están aquí presentes. Gracias a la Red de Institutos Tecnológicos, a REDIT y a la Agencia Valenciana de Innovación, a la AVI, por permitirnos participar en estos estudios, unos estudios que se han hecho casi poniendo de manifiesto lo que comentaba Gonzalo, colaborando entre un equipo de REDIT, especialmente Gonzalo Belenguer y Arantxa Viñals, y un equipo coordinado desde la Universidad Politécnica, en el que ha estado el profesor Nora Roig, Paula Nieto, Sergio Afca, y entre todos hemos ido integrando hasta hacer esta presentación y los informes que en papel ya, en soporte electrónico ya se han presentado. Yo quisiera, creo que vale la pena que antes de comenzar a hablar de competitividad hagamos una advertencia. Cuando hablamos de competitividad estamos asimilándonos a palabras cercanas.
Competencia, perfecta, imperfecta, explicamos en microeconomía, competentes, pero hay también falsos amigos. O sea, cuando hablamos de competitividad no hablamos de competición, en el sentido de juego de suma cero. Lo que yo gane será solo a costa de que tú pierdas. Al contrario, lo que veremos a continuación en unos minutos es que algunos de los ámbitos para mejorar la competitividad pasan precisamente por la cooperación, por la colaboración, por una cierta, si se pudiera decir así, multilateralidad entre regiones y entre los distintos agentes. De forma que al final la competitividad es más cercana que a competición a productividad, a valor añadido, a esas posibilidades de mejorar, porque al final el objetivo de la competitividad no es un fin en sí mismo, el objetivo tiene que ver con el bienestar. Tiene que ver con el bienestar, pero normalmente, y esto ya de forma más reciente, ya no se mide solo por saldos comerciales, por competitividad exterior. Tiene que ver con componentes más complejos, con componentes como capital humano y social, ya lo sabemos, la confianza, pero incluso un marco legal claro, un marco legal estable, un marco legal que dé seguridad a los agentes, como luego veremos, es un factor de competitividad, es un factor que facilita la innovación. Y casi vamos a empezar por el final. En lugar de llegar de forma secuencial al resultado, yo pondría ya el resultado. Y el resultado es, los colores lila es baja competitividad, los colores verdes son regiones más competitivos. Cuanto más intenso es el verde, mayores niveles de competitividad, cuanto más intenso es el lila, más bajo nivel de competitividad. Por tanto, de entrada estamos en una posición por debajo de la media, ya los adelantamos. Pero no nos vamos a quedar aquí, lo que nos interesa es desentrañar, entrar dentro de los distintos componentes que fundamentan esta competitividad para ver cómo podemos mejorar. Porque si no, aquí nos quedamos en la melancolía. No se trata de flagelarnos, se trata de ver cómo podemos avanzar e ir acercándonos hacia estos colores verdes. Adelantémoslo. Uno de los factores, lo comentaba el director de Reddit, tendrá que ver con la innovación. Y entre otras cosas, porque eso facilita la equidad, facilita la sostenibilidad y permite un crecimiento estable. ¿Cómo se mide esta competitividad? ¿Qué metodología utiliza la Unión Europea en los últimos 10 años para calcular el índice de competitividad regional? Pues lo que hace es, para las regiones, como la Comunidad Valenciana, utiliza 70 y pico indicadores agrupados en 11 pilares y dependiendo de 3 dimensiones. Una dimensión básica, una dimensión de eficiencia, una dimensión de innovación. En esta es a la que atenderemos, es en el contexto en el que nos movemos, de la red de institutos tecnológicos, de la ABI, es la que concentrará nuestra atención. Pero valdrá la pena saber que necesitamos unas precondiciones, necesitamos algunos factores habilitadores de esa innovación, de las mejoras de eficiencia que tienen que ver con instituciones, con estabilidad macroeconómica, en buena parte no tanto regional como también del conjunto del Estado, de los países, infraestructuras, salud, educación básica. Conexo con esto tenemos elementos de eficiencia, indicadores de eficiencia en educación superior, en eficiencia del mercado laboral, empleo, desempleo, género, etcétera, tamaño del mercado. Y luego, algunos de los indicadores, yo creo que no utilizaremos exactamente estos porque los ampliaremos con el cuadro de mando de la innovación regional, pero así sabemos que estos son los 3 componentes fundamentales en los que se fundamenta la competitividad. Son fundamentos que están interconectados y no son secuenciales. Evidentemente necesitamos un mínimo de infraestructuras, un mínimo de educación básica, etcétera, para poder habilitar otros elementos de competitividad, pero quizá la propia innovación sea un factor que mejore la eficiencia, de modo que los 3 elementos están interrelacionados, están interconectados. No podemos mirarlos de una forma aislada, aunque nuestra atención, ya lo adelanto, estará puesta en innovación, que veremos que estamos profundizando, reforzando, ratificando lo que veíamos en estudios precedentes, estamos por debajo de la media. Este índice
Este índice de competitividad está editado para el año 2019, aunque utiliza datos, son los datos disponibles el año 2019. Es decir, que en algunos de los indicadores se está manejando información del año 2016, 2017, en algún caso más raramente del 2018. Estos son los pilares que decíamos, la definición no hace falta, no vamos a entrar en ellas, pero sí que quizá valga la pena ver que algunos de ellos, como el de infraestructura, no se trata de medir cuántos kilómetros cuadrados, cuántos kilómetros de AVE tenemos, sino más bien cuál es el impacto de esas inversiones. Lo que hace la Comisión Europea es decirnos ¿a cuánta población podemos acceder en un radio de 120 kilómetros en 90 minutos? Es decir, eso nos daría no tanto la foto fija de la infraestructura como qué se puede hacer con esa infraestructura en cuanto a conectividad, etcétera. Lo mismo en cuanto a la dimensión de la eficiencia, el tamaño de mercado tiene que ver con renta disponible, con tamaño en población, con tamaño en PIB. Y de las dimensiones de innovación creo que no vale la pena entrar porque luego las atenderemos con algo más de detalle. Bueno, sí, quizá esto, que la sofisticación de negocios tiene que ver con un indicador que nos señale no solo cuánto se invierte en I+D, sino también con la innovación de comercialización u organización. Este era el punto de partida del que hablábamos. Insisto, 2019 como edición, pero no siempre los datos, y luego lo confirmaremos, se refieren a ese año. Es el año en el que se hace el estudio tomando la información disponible ese año. ¿Qué vemos en el mapa? Pues lo que vemos es un patrón policéntrico, un patrón policéntrico en el que aparecen aquellas regiones en las cuales hay altos niveles de capital humano, alta conectividad, economías de aglomeración, de modo que, luego lo veremos ahora con más detalle, Estocolmo, Londres, el estudio está hecho evidentemente antes del Brexit, y en el caso de Holanda, en el caso de Países Bajos, fíjense que no tenemos a la capital, no tenemos en el caso de Alemania, de Italia, Países Bajos, las regiones más competitivas no son aquellas que contienen a la capital del Estado. Esto es interesante. Hay como una especie de banana azul. Hace en los años 80 unos geógrafos franceses intentaban conectar desde Londres hasta el norte de Italia. Lombardía ha ido bajando la fuerza de su competitividad, pero continúa siendo la región más competitiva en términos relativos dentro de Italia. En Alemania es Múnich, no es tanto Berlín, y como les decía, en Países Bajos no es Ámsterdam, que viene en segundo lugar, sino Utrecht. La Comunidad Valenciana, lo adelantábamos anteriormente, se sitúa casi 19 puntos por debajo de la Unión Europea. Esta sería la media de la comparación del conjunto de los estados. Estamos 41,57, en eficiencia 44,68, 43,56. Por tanto, en el conjunto del índice de competitividad regional estamos en esa situación. Y vamos a ver si podemos tener algunas pistas de cómo mejorar. Este es el pilar en el que estamos menos mal, este pilar son aquellos en los que tenemos más debilidades. Insisto, ambos aspectos, eficiencia e innovación, están interconectados. Por tanto, tendremos que atacar en ambos frentes, pero especialmente en aquel en el que tenemos competencias, que sería el de la innovación. Por tanto, esto lo único que nos recuerda es sobre ese índice general en el que estamos por debajo, hay también una comparación con España, tenemos baja eficiencia, baja innovación, dentro de la dimensión básica estamos bien en salud, estamos peor en instituciones de estabilidad, aunque ahí también está influido por el marco del conjunto del Estado. En educación superior y aprendizaje permanente, si lo unimos, estamos relativamente mal, aunque si solo tenemos en cuenta la educación terciaria estamos bastante mejor. En tamaño de mercado estamos en la media española y también por debajo del conjunto europeo. Y bajo, en el conjunto, no entremos aquí, en el conjunto de pilares que compone la dimensión de innovación. Lo que hemos hecho, no entraremos en detalle en esto, pero sí para que lo sepan, es que a la hora de
seleccionar algunas regiones con las que compararnos, más allá de ese contexto de las 238 regiones con las que nos aparecen en el mapa, lo que hemos hecho es utilizar un instrumento que tiene la Unión Europea para buscar no solo aquellas regiones mejor situadas, punteras, las que están en mejores posiciones, sino también aquellas otras que nos permiten acercarnos a regiones similares. Hemos escogido Emilia-Romaña, una francesa y una portuguesa. Tienen similitudes en términos de estructura productiva, de capital social, de otros elementos más allá de los que estamos midiendo. Por tanto, en la comparación que hemos hecho, hemos cogido regiones punteras, regiones medianas y regiones en algún caso también atrasadas. Y eso nos permitía hacer no solo esa visión de conjunto, sino comparaciones bilaterales, una a una, para ver dónde realmente teníamos los problemas, que como decíamos era el objetivo de esto, no la mera descripción. Nos sitúan en una posición desfavorable, ya lo sabemos, no nos quedemos solo con eso, en cada uno de los subíndices lo mismo, pero vamos a intentar definir alguna hoja de ruta, algunas pautas que nos puedan servir para mejorar nuestra posición competitiva, no por sí mismo, sino por lo que hablamos, porque eso tiene que ver con el empleo, tiene que ver con el bienestar social, tiene que ver con el PIB per cápita. Por tanto, nos vamos a fijar sobre todo en esta parte, en los aspectos relacionados con la innovación. Y en lugar de tomar solo los componentes que aparecen en el índice de competitividad regional, vamos a ampliarlo a lo que ya hemos estudiado en el año precedente, que nos sirve también de referencia. Es decir, vamos a tomar, igual que el ICR mide la competitividad, el cuadro de mando de la innovación regional, que tiene estos 4 componentes y que nos permite, y esto es interesante ver, que hay cuatro tipologías de regiones. Las que están muy por encima del conjunto de la Unión Europea, las regiones que son líderes en innovación, 20% superior a la media, las fuertes, 90-100, las que están en una situación moderada, Comunidad Valenciana, ahora lo veremos, entre el 50 y el 90, y las que tienen una situación de innovación más modesta. La posición de la Comunidad Valenciana está en esta zona amarilla, que a su vez se divide en 3, según sea fuerte, intermedia o más baja, y estamos en una situación de región moderada en términos de innovación. Una moderada que es una forma polite, una forma educada de decirnos, usted tiene que mejorar, ¿no? De acuerdo, lo tenemos claro, porque incluso en el conjunto de las 238 pues estamos, no al final, pero en una situación en la cual tenemos margen de maniobra para ascender. ¿Cómo podemos ascender? Ya vienen las preguntas de fondo, es decir, de acuerdo, el análisis que estamos haciendo, le vamos a hacer, ya tenemos el TAC. De todos los indicadores de innovación, ¿dónde parece que tendríamos que insistir? En aquellos en los que estamos en una situación de déficit, en una situación frágil, en los cuales tenemos mimbres para actuar y en los cuales además este tipo de acción, este tipo de colaboración entre pymes tiene efectos sobre otros indicadores. Es decir, mientras que patentes es una foto fija, mientras que el gasto en I+D se puede incidir mediante otras vías, este es un ámbito de acción complejo que requiere actuaciones colaborativas por parte de diferentes administraciones, agentes, etc. ¿Por qué insistimos, aparte de por la debilidad, en que ahí tenemos unas posibilidades de mejora enormes? Pues porque no solo estamos mal dentro del conjunto de la Unión Europea, es que estamos mal dentro de las regiones moderadas, es decir, estamos en un 46, por tanto, incluso en ese punto estaríamos casi más acercándonos hacia una situación modesta, cuando tenemos posibilidades de mejorar. ¿Por qué la Unión Europea dice que la colaboración de las pymes con otros es un elemento importante
para mejorar nuestra innovación, para mejorar nuestra competitividad. Lo explica aquí, no se verá porque es un detalle, lo hemos comprimido, ahora lo sintetizaré, pero lo que hace la Comisión en este trabajo es decirnos, ¿cuál es el numerador? El número de pymes, en términos, perdón, el denominador, el número total de pymes y lo importante, ¿cuál es el marco lógico? ¿Cuál es el fundamento? Pues porque las innovaciones complejas, lo dice la propia Comisión, es una traducción, requiere trabajar con distintas fuentes de información, de forma que la innovación, con fuentes de información y de conocimiento que permitan desarrollar este tipo de innovaciones más complejas. Por tanto, en el fondo, la colaboración lo que nos está midiendo es el flujo de conocimiento entre entidades y empresas y entre las propias empresas. Fíjense que el indicador se limita a pymes. Aparte de la información sobre innovación, lo bueno de estas fuentes como el RIS y el ICR es que nos dan también indicadores estructurales que nos sitúan en algo que ya conocemos, un PIB per cápita por debajo de la media, pero que también nos dice que estamos colaborando poco cuando realmente tendríamos que estar atendiendo a este frente porque estamos en una media. Aquí ven, por ejemplo, que la media utilizada por la Comisión es para el periodo 2015-18. Estamos por debajo de la media en cuanto a tamaño de empresa. Por tanto, ahí es donde tendríamos que incidir. No entraríamos, pero permítame dedicarle un minuto a qué hemos hecho con esto, no en este estudio, sino en trabajos que hemos venido publicando en revistas, en la literatura, digamos, científica, en revistas de impacto. Lo que hemos hecho es no utilizar tratamientos estadísticos más de regresiones, sino utilizar una metodología que es perfectamente adaptada para esto, que es de análisis cualitativos comparativos, un QCA que nos permite unir distintos componentes, distintos ingredientes, para ver cuáles de ellos son los que más influyen sobre un outcome, sobre un resultado. Entonces, en nuestro caso tendríamos el outcome competitividad y hemos tomado un conjunto de las variables de las que venimos hablando. Les llamamos condiciones y encontramos que combinando de forma diversa las distintas condiciones se puede llegar a ser competitivo sin que haya un solo camino, no hay una única hoja de ruta. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana estamos bien en lo que sería educación terciaria, incluso estamos por encima de la media de la Unión Europea, estamos por encima de la media de Lombardía, de alguna región alemana, de alguna región francesa. Estamos necesitando reforzar la inversión y la colaboración. Un entorno colaborativo, consolidar un entorno, un espacio de colaboración, serviría para mejorar la competitividad. Nos fijamos, por tanto, en este último punto y lo que hemos hecho es volcar, vamos a detenernos 15 segundos en este gráfico. En este gráfico lo que hacemos es, estos dos componentes que hemos visto que muchas regiones utilizan para llegar a ser competitivas, hemos volcado aquí la información de las 238 regiones para las cuales tenemos información en el RIS y en el índice de competitividad regional. Tenemos en el eje de abscisas, tenemos la inversión en I+D y en el eje de ordenadas tenemos la colaboración. Las regiones que están más arriba tienen un mayor grado de colaboración. Las regiones que están más hacia la derecha tienen un mayor grado de inversión en I+D. Si cogemos la media, tendríamos como diversos cuadrantes. Este cuadrante sería el mejor, es decir, aquí tenemos alta colaboración, alta inversión en I+D, competitividad segura. Bueno, aquí tenemos alta inversión en I+D y aunque no colaboremos algo, tal vez si reunimos otras condiciones, como una educación terciaria, podremos alcanzar ese mismo objetivo, ese mismo outcome. Por tanto, no hay un único camino. Lo mismo que aquí. Aquí lo tenemos peor. Aquí tenemos baja colaboración, baja inversión en I+D, por tanto, algo tendremos que hacer. ¿Dónde estamos como Comunidad Valenciana? Aquí.
Esto que se ve en el gráfico, si lo trasladamos a cartografía, quizá también, yo sé que esto al presidente de Redis siempre lo insiste porque creo que es muy gráfico, entra por los ojos y nos dice por dónde hay que ir. Tenemos el mapa este que venimos repitiendo desde las 12. Tenemos ese mismo gráfico trasladado a inversiones en I+D y colaboraciones. Es decir, tendríamos la zona lila, regiones que colaboran por debajo de la media, solo dos bloques. Por debajo de la media, por encima de la media de los verdes. Vamos a unir esto, inversión, colaboración y competitividad. Y ahí encontramos ejemplos y contraejemplos. ¿Madrid colabora? No. Pero es que tiene alta inversión en I+D. ¿Es competitiva? ¿Navarra colabora? No. Pero tiene inversión en I+D. Pero, sin embargo, le faltan otros componentes que no le lleva a competir. Fijémonos, por ejemplo, en el caso, quizá porque para aquí está más abigarrado, se ve más claro en el caso de Gran Bretaña. Sirve ahora casi como ejemplo externo. Y es, si comparamos que colabora prácticamente el conjunto de la Gran Bretaña y algunas regiones invierten relativamente poco en I+D, pero sin embargo llegan a ser competitivas. Desde luego, si colaboro e invierto, la zona sur de Gran Bretaña, verde oscuro. Por tanto, tenemos ya algunos indicadores sobre por dónde caminar en el ámbito de la innovación. No estamos descubriendo nada nuevo. Lo que pasa es que nos ratifica y nos cuantifica dónde tenemos algunos de los problemas. Y eso tiene un coste. Ese coste de la no colaboración se mide en desarrollo regional. Por ejemplo, las regiones menos competitivas tienen un PIB per cápita que es el 47% por debajo de las más competitivas. Y eso se une a lo que acabamos de ver, a que invierten menos en I+D, colaboran menos que el conjunto. Por tanto, tenemos un punto clave. Necesitamos avanzar en la cultura de la colaboración, necesitamos avanzar, reforzar espacios como los institutos tecnológicos que permitan definir o crear sinergias, economías de escala, gestión coordinada de proyectos, etcétera. Las conclusiones son obvias. La última es la más clara, es decir, necesitamos todo esto que en parte ya se viene haciendo y tal vez lo que haya que hacer es profundizar o darles algo de tiempo, pero necesitamos incentivar la colaboración, necesitamos fortalecer la cadena de valor, necesitamos facilitar la compra pública innovadora, aparte de que en los otros ámbitos, pues desde luego lo que necesitaríamos si estábamos flojos en instituciones, necesitamos instituciones en el ámbito de la innovación estables, con una financiación estructural, con una capacidad de estar al margen de los ciclos electorales, de los cambios de gobierno. Y lo mismo que en el caso de la eficiencia, tal vez cuando hablamos de capacidades blandas o de tecnologías habilitadoras, pero si me permiten, en capacidades blandas, ahora mismo estamos empezando el curso, la semana pasada tuvimos las primeras clases, cuando explicamos los sistemas de evaluación, en el caso de algunas de nuestras asignaturas, por ejemplo en Economía de la Unión Europea, intentamos evaluar no solo por capacidades duras, no solo el conocimiento explícito, sino también el conocimiento tácito de destrezas, de habilidades. Y eso lo transformamos como, pues bueno, el 40% de la nota es un proyecto que tiene que presentarse en clase, que se tiene que trabajar en equipo, que es coevaluado. El 30% lo supone prácticas, seminarios, todo esto da guerra. Pero al final los alumnos por lo que preguntan es por el 30% que es el examen. ¿Y ese examen cómo va a ser?
Y hay preguntas tipo test o de desarrollo. Oiga, que el 70% es lo otro. Por tanto, ahí tiene que haber también poco a poco un cambio cultural en cuanto a no solo dar importancia al conocimiento explícito, manuales, etcétera, sino también a estos aspectos. Y yo no sé cómo andamos de tiempo ahora mismo. ¿Cómo vamos? Sí, ¿Cuánto llevamos? 20 minutos. Sí, pues sigue, no te expliques. Vale. Me estoy pasando, pero bueno, iremos un poquito más rápido. Esta es la segunda parte. Nuevamente lo mismo. En Barreras a la Innovación no estamos haciendo un estudio académico, lo que intentamos es detectar, cuantificar cuáles de estas barreras son las claves y sobre todo de qué forma se perciben tales barreras, se pueden llegar a superar esas barreras cuando se actúa de forma colaborativa, cuando se actúa con la colaboración de centros tecnológicos. Normalmente en economía de la innovación ha habido como un cambio. Hasta ahora casi todo lo que se había hecho era estudiar las características empresariales que facilitaban las posibilidades de desarrollo de proyectos innovadores. Entonces se ponía el acento aquí. Más recientemente ya se empezó a estudiar también no solo esas características, sino también qué obstáculos son los que hacen problemático el llevar a cabo la innovación. Es decir, lo que sería esos fallos de mercado o fallos sistémicos de los sistemas de innovación que requieren también acciones decididas por parte de las políticas de innovación. Normalmente lo veremos, casi todos los estudios hacen hincapié en los problemas de carácter financiero, que son ciertos, pero hay otros que nuevamente están interconectados con estos y pueden también llegar a plantear problemas. Para estos factores, para estas barreras, podemos tener información y es donde donde hemos hecho la cuantificación. Hay barreras de coste que tienen que ver con financiación externa, financiación interna o con los propios costes asociados a la innovación. Estos nos interesan. ¿Hay disponibilidad de personal cualificado? ¿Hay acceso a información tecnológica suficiente? ¿Hay información sobre mercados? ¿Hay dificultad? ¿Hay problemas para encontrar socios de cara a la innovación, para cooperar, para colaborar? Este también lo podemos valorar. Y veremos si se confirma lo de antes. Y luego, barreras relacionadas con el mercado dominado por empresas o, sobre todo, la cuestión relacionada con la incertidumbre. El entrar en procesos innovadores supone un riesgo, aunque tiene también retornos. Para llevar a cabo el informe, lo que hemos trabajado es con el panel de innovación tecnológica, el PITEC, que es una fuente del Instituto Nacional de Estadística que se hace mediante una colaboración entre la Fundación COTEC y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Está basado, igual que buena parte de lo anterior, en la encuesta de la Comunidad Europea sobre innovación y son datos de panel, con lo cual permite un seguimiento en el tiempo. ¿Son estos los únicos? Bueno, mira, estos son para los cuales tenemos información, pero sabemos que hay también barreras institucionales, barreras de carácter reglamentario, legislativo, estándares. No tenemos la información, pero podemos disponer de un estudio relativamente reciente para el conjunto de la Unión Europea que, oh paradoja, la media del impacto de esa regulación no siempre es negativa, puede llegar a ser neutral o predominantemente neutral y positiva. Lo decíamos al inicio, para alcanzar la competitividad no se trata de que no hayan reglas, no se trata de que decíamos que no había un suma cero, se trata de que hayan reglas pero que sean claras. De eso es de lo que se trata. Lo que nos está indicando la detección entre los que son facilitadores, lo que son realmente barreras o un carácter neutral, es que el contar con elementos de estandarización o con reglas para la protección del medio ambiente puede llegar a ser positivo. Lo que es negativo es contar con requisitos que son contradictorios, contar con reglas que se solapan, con legislación que no queda clara o con normas para la compra pública que no facilitan
la compra pública de productos más innovadores, sino aquellos que tienen solo atendiendo al componente de precio. En el caso español, fíjense que además el conjunto de estos factores, de estas barreras institucionales, tiene un componente de impacto positivo. Pero volvamos al estudio como tal y de una forma muy sintética. 3 presentaciones. ¿Cuál es el peso de esas barreras de coste, de conocimiento y de mercado en el caso de la Comunidad Valenciana? ¿Alguna pista sobre características empresariales y qué papel juegan los institutos tecnológicos? Recordemos, estas eran las 3 barreras. Pues bueno, la primera barrera, me parece obvio, es la barrera relacionada con elementos de financiación externa. Esto es la percepción, esta es la encuesta, lo que dicen las empresas. Fíjense, de los factores de conocimiento, uno de los problemas, y empiezan a tomar conciencia las propias empresas, es las dificultades para encontrar socios. Y en cuanto a los de mercado, los problemas relacionados con la incertidumbre de esa demanda, en cuanto a la estabilidad en el tiempo. También hemos hecho una comparación con el conjunto español por ver en qué casos hay mayor o menor peso en la Comunidad Valenciana que en España. Pasemos sobre eso. Nuevamente, quizá la cuestión que destaca es que qué rol desempeñan los centros tecnológicos. Pues bien, esta es una de las preguntas a que intentaremos contestar a continuación. Una respuesta muy obvia. La edad, el tamaño son claves a la hora de percibir en mayor o menor medida las barreras. Es decir, las empresas de más de 200 empleados, más de 250 diríamos, pero esa es la información con la que contamos, cuentan con recursos que les hacen ser menos sensibles a estas barreras. ¿Qué papel juegan los institutos tecnológicos, los centros tecnológicos? Y aquí hay una cierta situación contraintuitiva, una cierta situación paradójica. Y es que las empresas que colaboran con los institutos tienen una percepción mayor de las dificultades. Lo matizaremos, porque realmente esa percepción, en cierta forma, lo que está obedeciendo es que si yo tengo conciencia de que tengo un problema, tengo barreras, sé qué problemas tengo para innovar, acudiré a un centro tecnológico a buscar un servicio relacionado con este ámbito. Es decir, que en el estudio nos planteamos que puede haber, en cierta forma, una causalidad inversa. No es que la relación entre instituto y empresas que colaboran sea la que veíamos anteriormente, sino más bien que las empresas que tienen esa conciencia son las que acuden a los centros tecnológicos. Esto se ve quizá mejor si, en lugar de hablar con carácter general, hablamos solo de barreras de conocimiento y no hablamos de relación con institutos. No es si soy socio o no socio, sino cuánto de intensa es mi relación con los institutos tecnológicos. Si yo compro menos del 25%, entre un 25 y un 50, 50 o más del 75. Y en la línea de ordenadas lo que tenemos es la mayor o menor percepción. Un 1 significa, de acuerdo con la encuesta, que es prácticamente no detecto problemas, un 2 bajo, un 3 intermedio, un 4 muy elevado. Las empresas que se relacionan poco en términos de adquisición de servicios de institutos tienen una percepción que va creciendo hasta alcanzar un punto máximo para aquellas que tienen una relación entre 25 y 50, y a partir de entonces, a medida que la relación se hace más, se intensifica, va bajando. Es decir, que ese dato que veíamos, esa información que veíamos anteriormente, ahora se matiza porque realmente la relación es una forma de U invertida en el caso de las barreras en las cuales más acción puede llevar a cabo los centros tecnológicos. Yo creo que las conclusiones quedan claras en cuanto a la conciencia de la percepción de estas barreras, en cuanto al papel que juegan sobre todo en las barreras de conocimiento e incluso a cómo los acuerdos pueden llegar a reducir la percepción en términos de incertidumbre por lo que se refiere al tercer bloque de barreras, las barreras de mercado. Nada más, de nuevo reiterarles mi agradecimiento y
creo que pasamos a sentarnos, ¿no? Pues muchísimas gracias, como siempre, profesor Mas. Es un auténtico lujo tenerle entre nosotros, colaborar año tras año en esta búsqueda del conocimiento y de la información que nos permita ayudar a este ecosistema que, como decía al principio, está vivo y sobre todo con ganas de aportar a nuestra comunidad. Y si les parece, abrimos el turno de preguntas y a mí me voy a permitir este pequeño privilegio que tengo de empezar yo a formular cuestiones que la verdad es que ha dejado encima de la mesa. Respecto al primer informe que ha presentado, comparativamente con otras regiones versus la competitividad de la Comunidad Valenciana, ¿cuáles serían las claves que han servido a otras regiones para alcanzar las cotas de competitividad que ha mostrado en sus gráficos? ¿Qué han hecho ellos y qué debemos hacer desde la comunidad para alcanzar esas cotas? Yo, por ser consistente con lo que acabamos de exponer, creo que vale la pena volver a hablar de la necesidad de colaboración. Es decir, ahí tenemos un problema para el cual no existe un manual. Es decir, no hay unas fórmulas mágicas para colaborar. Lo que sí que es cierto es que la colaboración puede convertirse en una fórmula mágica si realmente se lleva a cabo. Porque al final, aquí digamos que harían falta varias cosas. ¿Cómo se aprende a colaborar? Yo diría que como a nadar, colaborando. Porque de algún modo no hay forma de encontrar relaciones de confianza más que intentando trabajar conjuntamente. Quizá la cuestión es que también se necesitan a veces intermediarios, se necesitan puentes, se necesitan enlaces para que los distintos agentes, o sea, la fórmula que está poniendo en marcha la AVI con la colaboración de institutos tecnológicos y de otras asociaciones a través de los agentes de innovación, creo que pueden ser un puntal, una palanca interesante. Es decir, que colaborando, contando con intermediarios y, desde luego, contando con incentivos. Es decir, al final, lo vemos también desde la propia universidad. ¿Cuándo se empieza a publicar mucho? Pues cuando hay sexenios de investigación, que eso significa un reconocimiento, un impacto en términos de carrera académica. Cuando se ha empezado ahora también a abrirse un paso para hacer transferencia, pues contando con sesiones de transferencia. Es decir, que también necesitaríamos ahí ese tipo de incentivos, como hacen otras regiones, que permitan no solo fomentar el conocimiento de carácter tácito, sino también el explícito, sino también el tácito, que tiene que ver con esas habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, etcétera. Nos trasladan del chat una pregunta aludiendo a la incertidumbre de la que hablaban que existía en el mercado. ¿Cómo se puede salir de esa incertidumbre? ¿Cómo ayudar a que los agentes realmente entiendan la necesidad de colaboración y, sobre todo, la aproximación, en nuestro caso, a la ayuda o el acompañamiento que desde los centros tecnológicos podemos dar a los diferentes agentes? Yo, más bien, no tengo una respuesta clara y seguro que tú mismo, el presidente, el vicepresidente de la AVI tendrían también alguna idea a este respecto. Yo lo que creo es que hay que aprender de aquellas regiones, de aquellos entornos que nos permitan no copiar el modelo. El copia y pega no sirve. Lo que sí que sirve es ver en qué cosas están actuando para, de acuerdo con nuestras características específicas, con nuestras formas de actuar, con nuestra cultura, podemos aplicarlas. Entonces, digamos, no sé, yo creo que hay ejemplos no solo en el ámbito de las verdes más potentes, tipo Dinamarca, sino también cercanos a nosotros, algunas regiones en Portugal, que pueden darnos algunas pistas, incluso las misiones que hacéis desde Redit pueden dar algún tipo de elementos que impulsen estos ámbitos a los cuales estamos realmente. A ver, yo de todas formas, cuando decía, por ejemplo, Dinamarca,
Dinamarca es, en cierta forma, es un país soberano, pero es una dimensión muy similar a la Unión, a la Comunidad Valenciana. Lo que ocurre es que el tipo de funcionamiento que hay detrás tiene que ver no solo con, pues ahora tuvieron un problema en torno al 2012, 2011, vieron que bajaban en su ranking y lo que dijeron es, aquí hay que poner, hay que empujar. Y el año 2014 crearon un fondo para la innovación con 924 millones de euros. Es decir, que no tienen, tienen claro por dónde actuar. En todo caso, también conviene ver que detrás de esto son países también complejos. Hay un libro por ahí que no es que sea científico ni que yo lo recomiende, pero es algo así, Gente casi perfecta, el mito de los países escandinavos, que hacen un análisis de cada uno de los países, no de forma investigadora, pero cuando examinan el caso de Dinamarca ves que detrás hay mucha capacidad asociativa por parte de las personas, un trabajo transversal. Tenemos que trabajar en todos los frentes, creo yo, Gonzalo. Muchas gracias. Nos trasladan otra pregunta desde el chat, nos ha llamado la atención el porcentaje de población con estudios universitarios que parece ser más alto en nuestro país. Sin embargo, existe una barrera a la innovación que es la falta de personal cualificado. Quizá a priori parece una contradicción. ¿Podrías dar alguna clave? Es una cuestión de que el mercado no es transparente. Es decir, tenemos creo que están saliendo buenos graduados de nuestras universidades, están formándose, pero también necesitamos que haya una mayor interconexión. En este caso se trata de aproximarnos, cercanía, y la falta de personal cualificado es que quizá también las propias universidades tenemos que hacer un análisis interno nuestro, por ejemplo, en la línea que comentamos anteriormente, y es esforzarnos en que ese conocimiento que transmitimos no solo tenga un componente explícito, no solo sea sabernos el manual, no solo sea adaptable mediante un examen, sino que ponga de manifiesto nuestra capacidad para llevar a cabo un proyecto, para comunicarlo públicamente, para trabajar en equipo, etcétera. Ese es quizá nuestro problema actualmente. Tenemos un montón de preguntas y, lógicamente, no vamos a tener tiempo suficiente, pero, por supuesto, daremos respuestas, si te parece, a todas y cada una de ellas. Por cerrar este apartado de este evento, me gustaría trasladar una última pregunta, aprovechando que te tenemos aquí, Paco. ¿Cómo valoras el momento actual? ¿Hay fondos que tienen que venir? ¿Hay ilusión? ¿Hay un ecosistema que, como hemos dicho en varias ocasiones, está vivo? ¿Cómo lo valoras desde el punto de vista de experto en la materia? Menuda pregunta. A ver, tú decías al principio, estamos pasando un año muy complicado, pero tenemos expectativas. Es decir, lo que está haciendo, fijaos que el marco en el que hemos hecho el primer estudio, lo que está haciendo en estos momentos la Unión Europea no tiene parangón. Es decir, no tiene precedentes, es un carácter pionero. Digamos, quizá de las cosas menos negativas, o yo diría casi más positivas que tenemos actualmente, es que nuestro país, las regiones nuestras, se enmarcan en el contexto de la Unión Europea. Es decir, que esos fondos del Next Generation, etcétera, quizás sea, si lo sabemos aprovechar bien, quizás sea una forma de dar un pequeño salto. A ver, las personas mayores, pues vemos cuando nos integramos en la Unión Europea, aquello era una especie de pequeña tenaza entre países que estaban mucho más avanzados que nosotros y países que desde su carácter de tercero podían entrar aquí. Fue un reto y en lugar de plantearlo como un rezago, como entrar a la defensiva, se fue hacia adelante. En estos momentos tenemos los mimbres para, uniéndolos en común, tirar adelante. Coincido contigo que, desde luego, estamos ante un hito histórico y es un punto de inflexión en nuestra historia.
Ojalá. Si aprovechamos la coyuntura, pues como tú dices, volveremos a reeditar una etapa de prosperidad y todos los que estamos aquí queremos que así sea. Por tanto, no nos queda otra que colaborar, que mejorar nuestra interacción y sobre todo mejorar entre todos en la competitividad de la Comunidad Valenciana. Pues, Francisco Mas, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Y damos por concluida esta parte. Entramos en la recta final del evento. La verdad es que comparto. Creo que ha sido una ponencia desde el optimismo, sabiendo a ciencia cierta el punto y el momento en el que se encuentra la Comunidad Valenciana, pero creo que hablaba al principio de las más de 150 personas que estamos hoy conectadas aquí, representantes y referentes en nuestras respectivas actividades y organizaciones. Tenemos una misión y es hacer que nuestra comunidad pues alcance los hitos y el posicionamiento internacional que merece. Sin más, me gustaría dar la palabra al presidente de Reddit, pues para que continúe con el acto y proceda a dar pues, el mensaje y el mensaje de optimismo y de esperanza que todos queremos que lidere Reddit y que, por supuesto, compartimos con todos nosotros. Muy bien, gracias Gonzalo, gracias Francisco. La verdad es que siempre es una gozada poder asistir a una presentación tuya. Si encima es sobre algo que nos interesa tanto a la red como esta temática, pues doblemente. Y no solo por la calidad del estudio, sino por cómo te expresas y cómo lo explicas de una manera que parece que sea lo que es. En el fondo es muy sencillo, aunque es muy complejo, ¿no? Pero importante es entender bien estas cuestiones. Llegados al final de este evento de presentación de ambos estudios, el de barreras a la innovación de las empresas y el papel de los centros tecnológicos y también la competitividad de la Comunidad Valenciana y la Unión Europea, pues bueno, creo que podemos coincidir todos en que ha sido pues, muy interesante poder escuchar todas estas conclusiones de estos dos informes. Y sabemos también que es interesante porque es un gran conocedor de la realidad de la economía y de la innovación en nuestra región y también en ámbito nacional y europeo, y que ha sido un partner estratégico en varios estudios que hemos elaborado desde Reddit en los últimos años. Muchas gracias también a la Agencia Valenciana de la Innovación, que nos ha apoyado y nos viene apoyando en la elaboración y presentación de estos informes que son de interés capital para todos nosotros. Hemos visto, por ejemplo, que las principales barreras que encuentran las empresas a la hora de innovar tienen que ver con la disposición de recursos financieros y humanos, pero también de conocimiento y mercado. También ha quedado de manifiesto que las empresas más grandes tienen una menor percepción de los obstáculos a la innovación y se ha demostrado que la colaboración con los centros tecnológicos, por un lado, nos evidencia que las empresas que colaboran tienen una mayor consciencia de esas barreras a las que se enfrentan, pero luego también hemos visto esa evolución virtuosa de la curva, donde las empresas que se aproximan son las que tienen más inquietudes porque tienen más consciencia de las barreras y en la medida en que intensifican su relación con el ámbito de los centros tecnológicos, pues pueden ir resolviéndolas y por lo tanto van disminuyendo su percepción. Muy significativo también pues bueno, constatar y conocer que en un mundo cada vez más globalizado, aquellas empresas de mayor tamaño, ¿vale?, pues han avanzado en esta curva. Y yo también me gustaría matizar que bueno, hay que destacar que los centros tecnológicos llevamos décadas trabajando codo con las empresas y lo hacemos apoyándolas en los retos de innovación, digitalización e internalización. Y también ahora lo estamos haciendo luchando contra esta crisis tremenda que ha originado el coronavirus, la pandemia, donde los centros tecnológicos y todo el tejido industrial con el que viene colaborando han sido tremendamente activos, ¿no? Y no solo para aportar soluciones sobre el terreno, para cuestiones concretas, sino para aportar soluciones que nos permitan salir de esta crisis con los fondos REACT, por ejemplo. Recordemos que estamos hablando de una red madura, ¿vale? Estamos ya rondando los 50 años desde el primer centro, 20 años lo que es la asociación, donde trabajan más de 1.750 profesionales del ámbito científico-tecnológico. Estamos hablando de personas, de profesionales de un alto nivel de compromiso y de capacitación, donde se realizan casi 900 proyectos de I+D+ anuales y con los que trabajamos con más de 12.000 empresas clientes a nivel no solo autonómico, que también, sino nacional e internacional. Yo creo que este esfuerzo diario ha posicionado a la red como la primera red
de apoyo a las pymes en España en materia de innovación y podemos verlo, por ejemplo, el volumen de actividad que despliega, más de 120 millones de euros de ingresos en, digamos, servicios y trabajos centrados en la innovación, la tecnología y servicios de alto valor añadido. Y no hay que olvidarlo que siempre con la empresa con su foco como su razón de ser. Por eso los empresarios nos significamos en estas estructuras. Diferentes estudios demuestran que los centros tecnológicos somos excelentes investigando, no solo transfiriendo el conocimiento. Y esto es muy importante porque si atendemos a los informes anuales que publica el CEDETI, se confirma que nuestra participación en el programa Marco Horizonte 2020 presenta mejores tasas de éxito que otros organismos de investigación, así como más capacidad de liderazgo y unos retornos mucho mayores en los sectores más cercanos al mundo empresarial. Este estudio también demuestra una vez más que con datos y de una manera objetiva, como nos gusta medir y acercarnos a este tipo de cuestiones desde los centros y desde Redit, el impacto que tiene para las empresas trabajar con los institutos. En cuanto al otro informe que hemos podido disfrutar hoy, el de la competitividad de la Comunidad Valenciana en la Unión Europea, se desprende que estamos en una posición desfavorable, no solo en relación con la media de la Unión Europea, sino también en comparación con la media nacional. En términos de índice de competitividad, como ya ha comentado Francisco, la Comunidad Valenciana se encuentra casi 20 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. ¿Cómo podemos revertir esta situación? Bueno, pues Francisco ya ha insinuado, ya nos ha iluminado con alguna serie de pistas, ¿no? Que están muy bien explicadas. Desde luego, nuestra región y el conjunto de España requieren de instituciones de apoyo a la innovación estables y, en nuestro caso, pues se puede decir que la apuesta llevada a cabo por la Generalitat a través de la Agencia Valenciana de la Innovación, el Instituto Valenciano de la Competitividad y recientemente la Consellería de Innovación son una muestra fehaciente de este impulso, de este apoyo. Además, con ellos compartimos las inquietudes de que no solo es importante el impulso que se le ha dado, sino también, como ha comentado Francisco, sacarlo del ciclo político y sobre todo dotar de estabilidad y de credibilidad a largo plazo a estas instituciones y a lo que son las ayudas que ponen a disposición de los agentes, ¿no? Este apoyo a la innovación, a semejanza de otros países, requiere de ese modelo de financiación estructural y de inversiones a largo plazo, como he comentado. Y bueno, la verdad es que en la comunidad hemos venido avanzando en materia, pero el reto sigue siendo pues un reto importante, ¿no? Y estamos todos muy concienciados al respecto porque tenemos que trabajar no solo para nuestra situación, sino para las generaciones futuras, como bien explica muchas veces el profesor Andrés García Reche, vicepresidente de la Agencia Valenciana de Innovación. Bueno, al final el bienestar nos lo jugamos con la innovación y la capacidad de ganar competitividad en las empresas y productividad, sobre todo. Además, debemos de impulsar la colaboración. Como ha comentado Francisco, a mí es un tema, el mapa que ha mostrado me encanta, ¿no? Porque es donde mezclas esas dos variables que para nosotros son fundamentales, ¿no? La colaboración entre los distintos agentes del sistema valenciano de la innovación. Es importante reforzar también esa cadena de valor empresarial y estimular la demanda de productos y servicios innovadores por parte de las administraciones públicas. Ahí podemos, por ejemplo, citar las iniciativas que se están llevando a cabo por parte de la agencia para impulsar y hacer una realidad los proyectos de compra pública innovadoras. Que, como bien comenta Francisco, lo importante es que sean, digamos, iniciativas que realmente estén ayudando a las administraciones a lanzarse en el ámbito de la innovación en las necesidades que ellas manifiestan. Resulta también necesaria la generación de nuevos modelos de negocio basados en tecnologías habilitadoras y en este ámbito podemos decir que los institutos tecnológicos somos especialistas. Somos especialistas en conectar lo que son las tecnologías más disruptivas con el modelo de negocio de las empresas. Es decir, no se trata solamente de generar conocimiento, sino tener capacidad de llevarlo a las empresas a pie de fábrica de una forma muy concreta. Es fundamental la creación también de espacios de colaboración entre startups y empresas consolidadas. A mí me gustaría también destacar el papel que jugamos los centros en esta dinámica de la colaboración. Ayer tuvimos, por ejemplo, el ejemplo de la presentación de la Alianza Valenciana de Baterías, donde bueno, estamos ahora en una fase donde estamos traccionando grandes proyectos para conectar con los fondos REACT. Pues bueno, en esa tipología de proyectos, y es un ejemplo solamente, evidentemente hace falta una gran empresa tractora, no solo grande por dimensión, sino también por liderazgo y visión, pero también hace falta agentes que sean capaces de coordinar, dinamizar, movilizar, estructurar al resto de agentes, sobre todo a todas las empresas pymes, que somos mayoría en la Comunidad Valenciana,
para poder crear un proyecto viable y factible. Si no, el problema que tenemos es que las grandes empresas, como ya tienen visión y potencia, pues ya tienen un camino hecho. El reto es ser el eslabón, ¿no?, que une todos los vagones de la cadena. Y ahí los institutos, como quedó ayer manifiesto, somos fundamentales. De hecho, el papel que, por ejemplo, jugó el ITE durante más de 2 años en esta iniciativa, pues ha sido fundamental, casi de secretaría técnica, ¿no?, como reconocían las propias administraciones. Y eso es un modelo que hay que tener en cuenta y un papel que hay que tener en cuenta. Hoy más que nunca hemos de hablar de equipo, de colaboración, hemos de ser capaces, cada uno en nuestro rol, como agentes especializados, también las autoridades y también como sociedad, identificar las palancas y activarlas para incrementar nuestra competitividad y apostar firmemente por un modelo productivo donde la innovación, la tecnología, el conocimiento sean los factores de desarrollo y crecimiento a través y al servicio de las futuras generaciones. No es la primera vez que hablamos de las debilidades del sistema. Son debilidades muy preocupantes y tenemos entre todos pues, que atajarlas, es nuestra responsabilidad y atajarlas con urgencia. Yo creo que es algo que lo tenemos ya muy asimilado, pero no hay que dejar de repetirnoslo a nosotros mismos y de hacer pedagogía con este tema, porque tenemos que rebajar esta brecha que tenemos con otras comunidades autónomas y con otras regiones europeas por el bien de nuestras empresas y de nuestros ciudadanos. Y además nosotros nos estamos comparando ya a nivel europeo, porque al final estamos jugando una liga europea y ahí es donde tenemos que estar, que tenemos un gran recorrido que hacer. La apuesta por la innovación, como sabemos todos y coincidimos, es algo fundamental. Estamos en el buen camino, pero es muy importante que seamos capaces de redoblar los esfuerzos. ¿Por qué? Porque necesitamos reducir estas brechas. No hay que olvidar que el resto de agentes se siguen moviendo, por lo tanto nos toca movernos más rápido que el resto. Y bueno, al final ha quedado hoy de manifiesto que en la medida en que estas brechas sean menores, pues nos van a ayudar a posicionarnos competitivamente en Europa. El futuro está en nuestras manos, en Redit lo tenemos muy claro y bueno, yo creo que la verdad es que siempre hacemos estos estudios y estos ejercicios con un ánimo constructivo, como hacemos las cosas las empresas y los centros y los tecnólogos y todos los agentes, el amplio ecosistema de Redit, porque realmente pensamos que está en nuestras manos poder revertirlo. Tenemos muchísimos factores para poder hacerlo, se está trabajando sobre el terreno y es simplemente cuestión de seguir incidiendo de una manera, repetitiva y constante. Y sin más, voy a dar paso a Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación, no sin antes agradecer a todos los asistentes el enorme interés que ha suscitado estas jornadas y que, por supuesto, seguiremos compartiendo con vosotros. Y el material de estas jornadas lo tendréis disponible en la web, tanto lo que es la grabación de la jornada como lo que son la presentación que se ha expuesto. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias Fernando y Gonzalo y Francisco más por informarnos de un aspecto que, visto con perspectiva ahora, en realidad, no me esperaría otra conclusión, porque si la conclusión hubiera sido diferente, me plantearía seriamente si hemos cometido un enorme error creando la AVI hace 3 años. Por tanto, parece ser que lo que se desprende de los datos, que seguro que son datos seguramente relacionados con el año 17, 18, 16, pues esos datos llevan a la conclusión que parecía muy obvia para todos, pero que había que explicitarla, que era el hecho de que efectivamente nosotros tenemos mucho margen de maniobra para mejorar la situación del sistema, del modelo productivo valenciano, sobre todo porque necesitamos introducir de una manera mucho más intensa que lo veníamos haciendo hasta ahora, que ya se estaba haciendo a través de la red de institutos tecnológicos, mucho más conocimiento del que hasta ahora estábamos introduciendo, ¿no? Esto es lo que generó una metodología nueva, una institución nueva que se unía ya a la tradición del IBACE, que mejorará la competitividad empresarial, que se centraría exclusivamente en la cooperación de los agentes. Es decir, en que el sistema de innovación empezara a mejorar, a comunicarse entre sí y a dialogar permanentemente y de manera sistemática de los agentes que producían conocimiento con los agentes que deberían incorporarlo, que básicamente son las empresas. Por tanto, la conclusión de que tenemos una debilidad o un freno, de alguna manera, en el hecho de que cooperamos poco, es decir, entre otras cosas, particularmente cooperamos poco entre empresas y productores de conocimiento, era cierto, es cierto, lo fue cierto y lo sigue siendo cierto en gran parte, pero es verdad también que ya la institución o la metodología o los procesos para que esto vaya reduciéndose con el paso del tiempo
es decir, se vaya intensificando esa cooperación, quiero decir, pues ya está puesto en marcha. Y por tanto, digamos que los nuevos proyectos que desde la Generalitat se han lanzado en estos últimos años, que tiene que ver con la Agencia Valenciana de Innovación y que tiene que ver en este último año con la puesta en marcha de Indrómeda, es decir, de la alianza tecnológica para difundir las tecnologías habilitadoras, creo que van en la correcta dirección de acuerdo con los resultados de estos informes que habéis hecho, siempre con tan buen nivel como todo aquello que hace Francisco Mas, ¿no? Yo quería decir simplemente una simple llamada que yo creo que es redundante y por obvia, que es el hecho del papel estratégico que está jugando la innovación en esta parte del siglo XXI. Es decir, la innovación no es más que el reflejo, o si queréis, el resumen sintético de lo que se quiere decir cuando se habla de que los productos y los servicios y cualquier cosa que hagamos tienen que llevar cada vez más materia gris incorporada. Este es el problema de fondo que tenemos y la forma de que esto ocurra, de manera que esta materia gris vaya fluyendo hacia las actividades productivas de manera regular, sistemática e intensa, es lo que diferencia unas regiones de otras, no les quepa la menor duda. No solo eso, la innovación es el principal factor y yo creo que en próximos estudios a lo mejor podemos aclararlo de manera ya más precisa. La innovación es el principal factor que explica el crecimiento de las empresas. Mucha gente no acaba de darse cuenta de una cosa que es bastante obvia, que es que los procesos de innovación muchas veces eliminan totalmente el riesgo del mercado. Inicialmente son un riesgo evidente, la existencia no del mercado, pero una vez que la innovación entra en marcha, se genera una especie de monopolio temporal. La innovación genera monopolios temporales. Por eso crecen tanto las empresas que son capaces de innovar, porque los productos que lanzan al mercado son tan nuevos, son tan innovadores, que al final lo que hacen es hacerse con todo el mercado durante un tiempo. Después vienen los competidores y empiezan, digamos, a modificar esa situación. Pero la innovación continua lo que permite a las empresas es ir creciendo sistemáticamente. Y eso es un factor, una variable, que hay que tener en cuenta, porque el problema no es ya seguir discutiendo sobre pymes versus grandes. El problema es discutir por qué tenemos tan pequeñas las empresas todavía. No solo en la Comunidad Valenciana, también en España. Y son tan pequeñas porque no innovan. No innovan en la medida en que debería ser necesario. Por eso es tan importante la cooperación, por eso es tan importante instrumentos que estimulen y lleven a esa cooperación que haga que el conocimiento se vaya incorporando de manera cada vez más intensa en ese tipo de empresas. Por tanto, como acaba de decir Fernando, cuando se discute sobre cuál es la vía más rápida para ese crecimiento, yo siempre lo digo, a mí me da igual, porque ya sabéis que yo hablo muy claro, pero lo tengo muy claro. Nosotros en España en este momento, si me tuvierais que preguntar cuál es la vía más clara, más rápida, perdón, que usted ve para crecer en el corto plazo, le diría la compra pública innovadora, sin ninguna duda. Porque ese riesgo de mercado que tiene toda innovación, justamente lo que la compra pública innovadora hace es eliminarlo de raíz. Es decir, garantizar un mercado a empresas de una dimensión que no es muy grande, relativamente reducida, por supuesto, es tan importante, es tan relevante para acometer procesos de crecimiento, que yo creo que uno de los pilares de las que no se habla lo suficiente en este proceso que estamos de reconstrucción es el papel central que la compra pública innovadora debe jugar en todo el proceso de configuración del nuevo modelo productivo español y valenciano en particular, ¿no? Y es de esta forma como podemos ayudar a las empresas a que empiecen a desarrollar, extender el sistema productivo, mejorar el valor añadido incorporado, porque habrá al final del camino alguien que les va a comprar ese desarrollo. Esto es muy importante. Y entonces todo ese conjunto de cosas hace que frente a una visión que podríamos tener, y todo el mundo lo podemos tener si queréis, pesimista en el sentido de que, bueno, estamos muy mal dentro de Europa, pues yo lo veo de otro punto de vista. Es que yo creo que hay mucho margen de mejora. Es decir, con las instituciones que tenemos, con la red de institutos tecnológicos, con Indrómeda, con la Agencia Valenciana de Innovación y el IBACE, es decir, instrumentos potentes, instituciones que ya están constituidas y creadas para apoyar a nuestro desarrollo económico, a mí me parece que están los mimbres para que en los próximos años todas estas conclusiones cambien, si no digo radicalmente, de manera significativa. Dicho de otra manera, dentro de 3 años, cuando hagáis el informe correspondiente, yo espero y confío
que las conclusiones, es decir, los colores que ha fijado aquí Francisco Mas sean diferentes por completo, y si no por completo, digamos, de manera moderadamente por completo, y cambien para bien, porque yo creo que todas las variables que necesita el modelo económico valenciano para configurar un modelo mucho más sostenible e inteligente se están dando en este momento. Eso es lo que yo quería decir, y decir que no seamos tan pesimistas, que tenemos bastantes cosas para hacer posible que nuestro modelo productivo dé un vuelco en los próximos lustros. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias, Andrés. Como siempre, una visión también clara desde siempre, de especificar bien el papel fundamental de la innovación y de la cooperación y, por supuesto, la compra pública innovadora que nosotros compartimos. Y sí, yo creo que es el espíritu del estudio, ¿no? Es un espíritu constructivo. Creo que hay elementos de base suficientes para hacer ese recorrido. Sí que es verdad que tenemos que, sobre todo los que estamos digamos, inmersos en estos procesos, sean administraciones o sean agentes desplegados, es importante mantener el tono para que no caigamos en la sensación de que hay movimiento y es suficiente porque el resto de la gente se mueve. Entonces, siempre hay que ir en esa línea que tú comentas de no bajar la guardia y de correr mucho más que los demás, porque los demás se van moviendo, por eso hay que redoblar esfuerzos, ¿no? Y ahí esperemos todos que el próximo estudio pues podamos ir matizando colores, ¿no? Y que Paco pueda ir pintando, matizando el púrpura. Muy bien, pues sin más podemos dar por concluida la presentación de estos estudios. Agradeceros a todos, instituciones, empresarios, presidentes, directores, amigos, vuestra presencia y muy satisfechos del interés que ha causado, como siempre. Y bueno, volveremos con nuevos estudios interesantes de impacto de la mano de la agencia, seguro. Y bueno, ya estamos pensando hace tiempo en las siguientes derivadas que podemos ir trabajando, que algunas pistas se han lanzado. Así que muchas gracias a todos y seguiremos adelante con la misión. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.